Este, por ejemplo, acá en Bariloche ha empezado la movida de las verduras agroecológicas, está la verdad que a tope y mucha gente está consumiendo, incluso amigos míos me están preguntando dónde se consiguen eh, y están a buenos precios, realmente. El mercado comunitario de Bariloche ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Así Bueno, que, bueno, ahí varios de los aquí presentes son productores también, así que producen hortalizas. muy bueno, no, buenísimo, la verdad que Si te parece, bueno, podemos arrancar, Fabio. ¿Te querés presentar? Bueno, primero dale. agradecerte especialmente por hacerte este tiempo y por contarnos tus recientes resultados y tus avances. Y bueno, nada, si te querés presentar, Dale, bueno, gracias primero a vos, André, por invitarme, la que para mí es un placer. Y además de comunicarles un poco lo que hice, también vengo a aprender, así que lo que más quiero es que, bueno, me interrumpan o incluso que me corrijan si hay cosas que piensan que son distintas o demás. Está re bueno que participen. Bueno, me llamo Fabio Daniel Trinco, yo estudié Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, un poco también para alentarlos, es que durante la carrera se ven muchas cosas y la verdad que yo salí de la carrera como con una sensación de que sé un montón de cosas pero no sé nada, así que quizás si ustedes se sienten más o menos igual, no se preocupen, porque después cuando arranquen en algún trabajo o una experiencia laboral, ahí es cuando van a poder empezar a aplicar lo que saben, quizás se empiecen a especializar y ahí van a ver que lo que aprendieron lo van a usar. No es que no sirve para nada y bueno, es cuestión de ponerlo en práctica. Yo tuve un poco esa sensación y bueno, después de que me recibí, empecé un doctorado. En realidad tuve otros trabajos, pero mi trabajo principal que hice hasta ahora fue mi doctorado, que básicamente lo que hice fue estudiar los bosques del noroeste de la Patagonia. Acá tenemos una imagen del Manso. Estos son el área de estudio básicamente. Y las cosas que yo estudié fue la productividad forrajera, que es lo que yo les voy a contar hoy, pero también estudié la regeneración arbórea, básicamente de coibo y ciprés. Y en ese sentido, también lo que buscamos estudiar es qué compromisos hay entre producir quizás más pasto y quizás perder o ganar en regeneración arbórea. O sea, lo que yo estudiaba es eso, si hay un tipo de relación de compromiso entre esas dos cosas. Así que lo que yo les voy a contar ahora es un poco la parte de productividad forrajera y bueno, está por otro lado lo que es regeneración arbórea, que eso va aparte y no va en esta clase. Pero simplemente para que sepan el marco de mi doctorado, estoy haciéndolo en INTA y este es mi quinto año. eh, Así que bueno, básicamente eso para empezar. Bueno, en primer lugar, díganme si se ve bien, ahí está en pantalla completa. Eh, sí, perfecto, yo lo veo bien, ¿eh? Bien. Bueno, en primer lugar, les agradezco a Nazareno y a Carla, que fueron los que hicieron la tarea. Y, o sea, un poco lo que les mandé era para que pensemos juntos, quizás cosas que ya vienen viendo, pero para repasarlo antes de presentar los resultados. Bueno, la primera pregunta fue, ¿por qué te parece importante estudiar la productividad forrajera? Y Nazareno contestó, la productividad forrajera es la principal limitante con la que nos encontramos al analizar sistemas ganaderos de cría. Bueno, acá podemos agregar los sistemas ganaderos en general, ¿no? Ya sean de cría, de recría, de engorde, bueno, todo. Argentina está cada vez siendo un país más de engorde por feedlot, lamentablemente, pero hay mucha cría y recría y engorde en pasturas y pastizales que también está buenísimo. Los pastizales, además de constituir la fuente primaria de forraje para diversas categorías de animales, son uno de los principales reservorios de carbono del planeta. Es así, está bueno que lo hayan visto en la carrera. Comprender las variables que intervienen en la cinética forrajera nos permite optimizar la sostenibilidad de estos sistemas y brindar múltiples servicios ecosistémicos como la captura de carbono. Bueno, tal cual. Eso por un lado, y también Carla había contado que es importante para evaluar y planificar un pastoreo sustentable, conociendo la cantidad de alimento que el forraje puede suministrar al ganado. Bueno, gracias por estos comentarios y sí, es así. Básicamente, del lado de vista productivo, lo que queremos saber es cuánto pasto hay, cuánto alimento hay para los animales y en base a eso poder estimar lo que se llama la receptividad ganadera. Si lo vemos como la parte más ecológica,
si imaginamos en el eje X el tiempo y en el eje Y el número de individuos, un crecimiento exponencial que no tiene límite de recursos es esta curva que se ve acá, que básicamente no tiene límites. Pero bueno, como la realidad no es así, la naturaleza al principio es exponencial, pero después se ve limitada por diversos factores. Si tomamos como el recurso limitante la cantidad de forraje, eh, vamos a ver una curva tipo logística, donde tenemos al principio en el número 1 que siendo exponencial, y después finalmente un ajuste, ¿no?, de la cantidad de individuos que pueden sobrevivir a ese recurso. Eso es lo que se llama capacidad de carga del sistema. Eh, en la parte productiva lo que se hace es, bueno, intentar conocer cuál es esa capacidad de carga para que no se pierda productividad que quizás puede ser aprovechada por los animales, pero tampoco uno no pasarse y no degradar el recurso, o incluso en el caso de los bosques, no degradar otros recursos que también están disponibles, como pueden ser arbustos o árboles, que, bueno, que el ganado cuando deja de encontrar el pasto empieza a comer lo que encuentra, y es lo que se llama el ramoneo. Bueno, de hecho acá en invierno, cuando hay nieve en el suelo, donde el ganado no puede acceder al pasto normalmente, empieza a ramonear y es una gran fuente de forraje aquí en los bosques patagónicos, así como en muchos bosques del mundo. Pero bueno, básicamente es muy importante conocer esta capacidad de carga para que, bueno, el productor aproveche su campo, que no lo pierda, pero tampoco pasarse. Entonces, justamente esa capacidad de carga la estimamos con la productividad forrajera, y en el caso que hagamos suplementación, como se suele hacer acá en Patagonia, porque en invierno hay tan poco alimento, bueno, justamente se suplementa ese pasto no disponible del invierno, se suplementa con maíz o eh, bueno, alimento balanceado, bueno, lo que puede comprar el productor también. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se me escucha bien todo? Se escucha un poquito, eh, capaz hay algo adelante de tu micrófono, un poco Ah, tapado. Yo bien. también escucho muy bajito. Bueno, a ver, Igual se entiende, va bien, sí, pero Sí, se entiende bien. Rebota un poquitito. sí, a ver, voy a intentar tipo poner el micrófono del celular, a ver si ahí me escuchan mejor. A veces me pasa así que no se me escucha bien. Eh, Espérenme un segundo nomás. Voy a poner el micrófono del celular. Buenísimo. Y gracias por avisarme, porque a veces se me escucha bien, a veces no, la verdad que no sé, no sé por qué. Igual re bien que lográs presentar y hablar. eh, yo las últimas veces no logro presentar, viste, poner en presentación porque ya ahí no la ven. Con la baja conectividad. Claro. Bueno, ahí me escuchan un poco mejor. A ver, Yo estoy escuchando igual de bajito, no sé si ustedes me escuchan bajito. a No, ver, Seba, vos se te escucha muy bien. espera. Ya voy. A ver, dígame ahora cómo se escucha. Igual. Pero ¿Igual? se igual entiende. sí, Entendía bien. sí. Ya. Yo antes y después escuchaba súper bien. Sí, yo escucho bien también, ¿eh? Esperen que voy a apagar. Ay, qué lío. Ahí cómo va, a ver, dígame ahora. Sí, Mucho mucho. ¿Ahí mejor? Perfecto. Sí, Mejor, mejor. Perfecto, mucho bueno, mejor. gracias. Gracias. Disculpen, voy a tener que cambiar el micrófono. Bueno, No, gracias a vos. Buenísimo. bueno, continuamos entonces. A ver si sigo presentando bien, sí. Bueno, entonces, viendo que es importante estudiar la productividad forrajera, igual estas son cosas que ustedes quizás ya vieron, pero simplemente para recordar, ¿qué aspectos hay que estudiar de la productividad forrajera? Bueno, en la zona contexto de la productividad está regida por variables bióticas y su interacción. El fenómeno fisiológico que la regula es la fotosíntesis, principalmente afectada por la radiación y el suministro de agua.
Las variables abióticas a conocer son la pluviometría, la irradiancia, la temperatura, el suministro de dióxido de carbono. Los bióticos, las especies en análisis, la biología del suelo, responsable de la fertilidad del mismo, el suministro de nutrientes puede ser un factor limitante. Perfecto, está buenísimo esto. Y Carla lo que dice es, me parece importante dividir... Acá, no, yo me confundí acá. Me parece importante dividir el campo en zonas, identificar las distintas áreas, la radiación que lleva a las plantas, los kilos de masa seca anual, la productividad ganadera anual, las especies claves. Bueno, tal cual. Entonces, un poco resumiendo lo que decían los chicos, gracias por participar porque nos hace como poner en tema, es que la productividad básicamente es cuánto creció el pasto en diferentes lugares y que está definido por variables, como decía, bióticas y abióticas. La parte abiótica es, por ejemplo, cuánto calor y luz llega al lugar para que justamente las plantas puedan crecer, que tengan nutrientes suficientes, que tengan agua, que las especies sean forrajeras, porque hay especies vegetales que crecen pero no son forrajeras, esa es la parte biótica. En este caso, el suministro de dióxido de carbono no sería una limitante. De hecho, acá tenemos más dióxido de carbono, así que está bueno que quizás le ayude a los pastizales para que crezcan mejor. Pero es súper importante también, como acá decía en la parte biótica, cuál es la parte nutritiva, ¿no?, que dan las especies. Entonces, cuando uno estudia las especies, no es solamente cuánta biomasa vegetal hay y uno puede encontrar en el lugar, y que justamente sea accesible al ganado. Eso es algo que quizás, no sé si surgió, pero es el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque uno puede tener un montón de comida y que sea de súper alta calidad, pero si la vaca no puede llegar a ese lugar, es como que, está bien, ¿me sirve? No. Entonces, es un aspecto también importante cuando uno estudia productividad forrajera, es qué accesibilidad tiene esa productividad para el ganado. Fíjense cuántas cosas uno tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar productividad forrajera. Y además, otra cosa que es la temporalidad, ¿no? Porque hay momentos, como les contaba antes, donde hay un montón de alimento, primavera y verano, acá por lo menos en el hemisferio sur, sobre todo cuando uno más al sur, más temporalidad. Pero, ¿qué hacemos en el invierno? El animal tiene que seguir comiendo, y justamente es cuando hace más frío y quizás más requerimientos energéticos tenga. Entonces, como que son muchas variables a tener en cuenta y son todas importantes para el productor. Entonces, bueno, yo acá simplemente lo resumí, que es cantidad, calidad, temporalidad y disponibilidad, ¿no? En disponibilidad uno puede pensar en accesibilidad, ¿no? Si es accesible para el ganado o no. Acá, no sé si conocen, algunos sí, la zona del Manso, vieron la cantidad, por ejemplo, de arbustos con espinas que hay y cómo esto va invadiendo, ¿no? Por ejemplo, el raso mosqueta va invadiendo los campos, y hay lugares que quizás se van cerrando y que hay pasto quizás dentro de los arbustos, pero quizás la vaca no puede entrar o la oveja no llega. Entonces, tampoco está accesible y tampoco, o sea, se puede contar como que eso le suma para el animal. Así que bueno, teniendo en cuenta lo que venimos viendo, les di un pequeño ejercicio práctico, que es el campo del ventisquero. Era, bueno, si tuvieses que estimar la productividad forrajera del campo que se muestra en la imagen, ¿cómo lo harías? Nazareno y Carla respondieron. Yo querría que los chicos que no respondieron, si quieren comentar algo con la imagen ahora que está en pantalla. ¿Cómo lo harían? Y ¿Se animan? permiso, ¿no? Y si no hay datos, se deberían recorrer el campo, primeramente, ¿no? Bien, está bien. Pero También puede ¿cómo lo ser recorrerías? satelitales. ¿Cómo? También puede ser por imágenes satelitales. Sí. Sí, acá somos tres que no respondimos, pero lo estuvimos debatiendo. Decimos. No, bueno, eso básicamente que decía Gunther, por el índice, puede ser por el índice verde, que bueno, es un método satelital. Yo creo que debe ser como el más eficiente, más que nada por esta zona, por la Inaccesibilidad. pues bueno, por eso, porque es inaccesible tal vez a algunos lugares. Nada de eso.
Sí, en sí va a depender un poco de la cantidad de imágenes que haya, de la cantidad de imágenes que haya disponible también, como que se puede aplicar esos distintos métodos, pero se necesitan varias imágenes satelitales, porque nos faltaba ahí esa información. Ok, muy bueno. Bien, ¿y alguien se anima a contarme qué es el índice de vegetación normalizado? Porque dicen que me están contando de qué sirve. Y bueno, ¿por qué sirve? ¿Qué sería? No lo vimos, Ah, Fabi, así que perdón. está bueno si le contás vos, porque, Sí, sí, viste, yo tenía un grafito. yo Bueno, no ahondé en el método porque, bueno, viste que es todo ay, una sí. cuestión No, que así, son. No, pero estaría bueno que ya que te tenemos a vos, que les cuentes un poquito de eso, que vos de eso sabés. Sí, sí, sí. Igual estaba en un trabajo que nos compartiste, ¿no? Que es la medición de un área de 5 hectáreas más o menos, en donde se mide la tasa la producción de las plantas por la irradiancia. O sea, era una diferencia entre la fotosíntesis. No lo Claro, vimos en como realidad. se dividía en sectores que son, creo que esas 5 hectáreas eran un píxel o algo así, no me acuerdo bien. Algunos lo vimos en una materia optativa, pero está bueno si lo podemos profundizar, porque Sí, sí, está re bueno. Yo le pregunté sobre todo porque lo habían nombrado, no es que lo tengan que saber, pero para saber, bueno, qué sabían o qué idea tenían. Bueno, básicamente, ahora lo vamos a ver que es el índice de vegetación normalizado, pero hay que tener cuidado porque no siempre todo sirve para todo. Uno, justamente para ver si sirve, tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es primero? Bueno, en base a lo que es, ¿lo puedo aplicar en cualquier lugar? Como ustedes también decían, ¿qué información tengo? Porque, por ejemplo, un píxel de 5 hectáreas quizás me captura mucha heterogeneidad, de lo cual quizás yo quiero evitar. O quizás me genera ruido y no me está dando información precisa de lo que yo necesito saber. Y a veces también está bueno poner en duda, a mí, yo me acuerdo mucho de una materia que hacíamos en la facultad, que era cuando uno ve un mapa, bueno, cuando uno recibe información, bueno, ¿cómo se genera esa información? ¿No? Si me dicen que el IBN puede servir, bueno, ¿para qué caso sirve? ¿Para qué caso se aplicó? ¿Me sirve a mi caso? Bueno, son todas preguntas que yo hago para que simplemente pensemos si son herramientas que nos sirven y en caso que no sirvan, cómo uno las puede aplicar, ¿no? Bueno, yo les puse esta imagen satelital porque como en este campo, fíjense la heterogeneidad que tiene, ¿no? Si uno mira dentro de los límites rojos, fíjense que tenemos diferentes texturas en la imagen, zonas que están marrones, esto debe ser un momento que no es primavera, porque esto es como un mallín. Una zona de textura como más un grano fino, acá en el medio. Después acá tenemos una zona de árboles más separados y distanciados, ¿no? Fíjense que hay mucha heterogeneidad en este campo, ¿no? Y en este caso es un campo chico, pero a veces hay campos más grandes que presentan todavía mucha más heterogeneidad. Y esa heterogeneidad también nos habla de cómo puede llegar a comportarse la productividad forrajera. O sea, en este caso estábamos intentando estimar cuánto pasto crece, cuándo crece, si es accesible o no para los animales, y viendo esta imagen y viendo la heterogeneidad que hay, ¿no? En las texturas. ¿A ustedes les parece que se va a comportar igual en todo el campo? Pregunto, ¿eh? ¿Puedes repetir? No, hay zonas donde cubre más la vegetación al pasto, a las pasturas. Exacto. Bueno, esto me acuerdo mucho de una materia que cursé con Rolando León. Y bueno, de hecho hay un libro que está hecho en homenaje a él, que ya no está con nosotros, pero la verdad que fue un genio. Bueno, que él estudió los pastizales de Buenos Aires, que son sitios muy extensos, y en su momento no había toda la información que tenemos hoy, y básicamente lo que empezaron a hacer, bueno, primero era ir a recorrer los campos, ¿no? Ir a ver qué había. Pero después empezaron a hacer un estudio con imágenes, a ver cómo eran las texturas de los diferentes lugares a los que iban, y después encontraban de que cuando iban a un lugar que se parecía a otro
a campo, la textura vista desde, en ese caso era el avión, era muy similar en los dos campos. Entonces, muchas veces en vez de ir a medir a cada campo, simplemente usaban la información ya existente de sitios ya conocidos y los extrapolaban a ese lugar que no habían ido. ¿Por qué? Porque, bueno, ya habían hecho varios estudios de que se comportaba igual. Entonces, por ejemplo, tener una idea de cómo es la heterogeneidad del campo nos da como una primera instancia de, bueno, de cómo encarar el problema, ¿no? Porque evidentemente todo el campo no va a ser igual y la productividad forrajera tampoco va a ser igual. Entonces, uno ya, antes de arrancar a caminar por cualquier lado, puede empezar a decir, bueno, quizás me convenga subdividir el campo para estudiarlo por zonas, quizás zonas homogéneas o que internamente tengan menos heterogeneidad. Esto fue un poco lo que habían respondido. Nazareno, por ejemplo, había dicho dos cosas: recurrir a mediciones indirectas, esto un poco lo que hablamos, a partir de información satelital, índice de vegetación normalizado, complementada con datos climáticos históricos del sitio a analizar, o modelos matemáticos para estimación forrajera. Bueno, buenísimo. También hay que tener en cuenta que a veces los datos climáticos no están tan disponibles en nuestro país y sobre todo acá en Patagonia suelen faltar algunos datos, sobre todo de precipitaciones. Hay estimaciones, pero bueno, uno más o menos lo puede estimar de cuánto es. Y después también agrega recurrir a estimación de biomasa. Está buenísimo, pues las dos cosas nos ayudan. Uno quizás no puede quedarse con una sola porque si me quedo solo con la satelital, quizás me falta el dato real de cuánto está creciendo a campo, y lo puedo estimar, pero quizás no es preciso. Y si me quedo solo con el campo, hay campos que son tan grandes de que tendría que hacer un montón de mediciones a campo para conocer la productividad. Entonces, poder complementar, ¿no? Lo que es satelital y lo que es de campo es como ideal para aumentar la precisión, ¿no? Justamente de la estimación de productividad forrajera. Y en este caso lo que decía Nazareno es, se procede definiendo, por ejemplo, 10 unidades muestrales de 0,5 por 0,5, usando un marco de referencia, y bueno, después, bueno, cortes. Pero, por ejemplo, fíjense que Nazareno no habló esto de dividir en zonas, que creo que Carla lo había indicado, justamente por la heterogeneidad que hay. O sea, está bueno lo que dice Nazareno, quizás les faltaría como asignarle a estas 10 unidades muestrales que intenten representar algo de lo que uno está estudiando. Entonces uno después va a poder decir, bueno, esto que yo medí está representando esta área. Esto otro que yo medí está representando otra área. Entonces uno después va a poder hacer una extrapolación y decir, bueno, lo que yo medí en 1 metro cuadrado multiplicado por, no sé, 300 metros cuadrados me da una productividad de tanto. No sé si más o menos me van siguiendo. ¿Vamos bien? Si no, me dicen. Sí, perfecto. Sí, se entiende bien. Bien, y lo que decía Carla era esto que también agregaba, dividirla en 6 zonas distintas, y en este caso lo que ella decía, marcar una recta de 100 metros, en la que dejaría jaulas. Está bien. Bueno, perfecto. Fíjense, es súper importante el tema de las jaulas, ¿no? Porque al haber tantos herbívoros, no solo los que tiene el productor, sino otros, liebres o... acá sí, en el Manso hay, o en Bolsón hay, pero hay lugares que hay mucho ciervo, por ejemplo, o hay jabalí. Entonces hay tantos herbívoros dando vuelta de que si uno quiere estimar cuánto pasto crece, quizás lo modifican el dato. Entonces uno tiene que justamente excluir de la herbivoría, por lo menos de los grandes herbívoros, para poder estimar cuánto pasto está creciendo. Y acá también agrego imágenes satelitales. Así que buenísimo estos dos aportes que estuvieron haciendo los chicos, así que gracias por responder. Es un librito que yo les recomiendo, ya un poco contándoles lo que yo estuve haciendo. Se llama La heterogeneidad de la gestación de los agroecosistemas. La verdad que está muy bueno porque justamente lo que hacen es abordar diferentes problemáticas de estudios regionales, bueno, cómo resolver la parte metodológica, ¿no? O sea, si uno tiene que, en este caso, nuestro problema, ¿cuál sería? Estudiar la productividad forrajera de este campo. Bueno, ¿cómo se aborda? Bueno, justamente viendo el tema de las escalas, en este caso de una escala satelital, que diferentes texturas podemos observar, bueno, cómo uno puede después ir a escala de sitio, o sea, bajar la escala, y cómo estudiar a menor escala, por ejemplo, la productividad en este caso.
pero tener esta idea de las dos escalas, o sea, de primero una escala mayor y, bueno, comprenderla, cómo es el campo, la heterogeneidad y demás, y después sí ir a cada zona y estudiarla, metodológicamente permite poder, por ejemplo, predecir cuánto pasto podría crecer en cada zona, si cada zona se estudió correctamente. Bueno. Y la última, simplemente la preguntaba porque a veces uno también tiene que poder predecir cómo se va a comportar la productividad en otro año, porque, por ejemplo, si yo voy a medir este año, no sé, voy y mido tanto. Bueno, lo que yo medí va a ser siempre igual. ¿Qué factores pueden hacer que lo que yo medí el próximo año cambie? Bueno, tener una idea de cuáles son los factores que finalmente están afectando lo que yo estoy midiendo o lo que yo medí, para poder saber cómo se puede comportar el próximo año, es súper importante. En este caso creo que acá lo habían nombrado. La primera es la de Nazareno. Por ejemplo, se verá afectada por variables ambientales restantes. Bueno, quizás acá estabas hablando de la precipitación, por ejemplo, la temperatura. Pero como acá dice el comentario de Carla, es precipitación y temperatura. Bueno, sí, hay muchas variables que finalmente están determinando cuál es la productividad de un sitio. Es importante pensar que también hay otras variables y cómo pueden estar afectando. Bueno, eso es lo que yo estudié en mi doctorado. Bueno, un poco yendo a un poco el marco teórico que somos nosotros en el estudio de productividad es, por un lado, lo que ustedes dijeron recién, lo que es la capacidad de carga, y también usamos el marco teórico de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, acá simplemente a modo de ejemplificativo, tenemos como una flor donde cada pétalo podría llamarse un servicio ecosistémico. ¿Ustedes han escuchado el concepto de servicio ecosistémico? Sí, lo escuchamos muchas veces, lo trabajamos bastante también. Buenísimo. Pero bueno, con esta flor, no. Bueno, buenísimo, perfecto. Entonces, básicamente es el concepto que ustedes conocen aplicado, por ejemplo, a un sitio, evaluando qué servicios provee ese ecosistema. En este caso, imagínense un bosque nativo, un bosque de cobre, bueno, ese es un poco el marco de mi tesis de doctorado, que bueno, si uno parte de un bosque prístino, quizás bastante sombreado, uno puede pensar de que, fíjense, el servicio de forraje es bajo justamente porque está sombreado, por ejemplo, pero hay otros servicios que ese bosque provee de forma alta. Por ejemplo, control de plagas, el hábitat para la biodiversidad, control de erosión, sumido de carbono, polinización, calidad de agua y regulación, madera. Bueno, son diferentes servicios que el bosque naturalmente provee. Pero bueno, como muchos productores en este caso de Patagonia, tienen ganadería, básicamente les interesa producir un poco más de forraje, pero puede pasar como un caso extremo donde el productor piensa solamente en producir forraje y quizás, imagínense, no sé, saca el bosque, ¿no? O dice, bueno, quiero tener mucha luz para que el pasto crezca mucho. Bueno, ¿y qué pasa con los otros servicios, no? Bueno, se pueden ver afectados. Entonces, por lo menos un esquema que estamos buscando nosotros, y creo que había salido también en las respuestas de ustedes, es un esquema sustentable o más equilibrado donde, bueno, el productor puede producir un poco de forraje y los servicios, bueno, quizás se vean afectados porque el bosque no esté en condiciones ideales o prístinas, pero bueno, que el bosque siga existiendo, ¿no? Que el bosque siga proveyendo los servicios que provee, porque incluso no solo el productor, sino la sociedad completa se ve beneficiada por estos servicios que proveen los bosques. Entonces, bueno, justamente para poder llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Que es lo que un poco hablábamos antes, uno tiene que poder conocer cuál es la productividad forrajera para hacer un ajuste adecuado de carga y que en este caso el bosque no se vea afectado, o por lo menos a largo plazo, que siga existiendo y que continúe proveyendo estos servicios que tiene. Si no puede hacer una buena estimación del forraje, quizás puede ocurrir la sobreexplotación del recurso y por lo tanto
perderse los servicios, ¿no? que da el bosque y que cuesta mucho recuperar. Bueno, viendo eso, imagínense que esta es su área de estudio. Son los bosques que se ven ahí en verde en el mapa. Bueno, ¿cómo harían para estudiar la productividad forrajera en un área tan amplia? ¿Cuáles son las variables que ustedes considerarían? Los escucho, ¿eh? Se podrían utilizar las isoyetas. Bien. Variable clave, la precipitación. Bien, ¿qué más? También una cuestión de la temperatura. La temperatura, totalmente. Eso habrán visto ya en la cursada, de que la temperatura es un factor ambiental clave que regula el crecimiento. Sí. También el tipo de suelo con el que se maneje. Perfecto, el tipo de suelo. Como quizás ya habrán visto, casi todos los paisajes de Patagonia, por lo menos en la parte cordillerana, han sido modelados por glaciares y por ríos. Entonces hay mucha heterogeneidad que se debe simplemente a procesos geomorfológicos del pasado. Y uno puede encontrar diferentes tipos de suelo, quizás uno al lado del otro, y uno dice, bueno, pero eso está cosa al lado de la otra. ¿Por qué a eso son diferentes? Bueno, quizás simplemente porque en un lugar había una laguna glaciaria y en otro lugar había una morena. Entonces, los suelos que se generan a partir de cada geoforma son totalmente diferentes. Entonces, como decían, conocer qué suelo hay determina cuál es la productividad, quizás por la profundidad del suelo, la cantidad de agua que puede retener, quizás por la cantidad de nutrientes que tiene ese suelo, o porque se inunda y quizás las raíces no pueden sobrevivir en tanto tiempo de inundación, por ejemplo. Bueno, muy buena esa respuesta. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras variables se les ocurren? La radiación. La radiación, totalmente. Fíjense que justo en la imagen que está en pantalla hay una variación latitudinal enorme. En Argentina tenemos más o menos 4.000 kilómetros desde el norte a sur. Y bueno, justamente en tanta diferencia latitudinal, la incidencia de los rayos del sol va cambiando mucho. Y por lo tanto la energía que reciben las plantas también. Entonces la radiación incidente es una variable clave. Y eso, o sea, tanto a nivel, como ven acá en el mapa, ¿no? A nivel latitudinal, pero a nivel de sitio. ¿Les parece importante estudiar la radiación? La cobertura arbórea. Perfecto. La cobertura arbórea es una variable clave también, no solo, como veíamos recién, que la luz cambia cuando uno se va más al sur en el país, sino que si paso de un bosque alto a un mixto, quizás un bosque más bajo, entra más luz simplemente porque la cobertura arbórea es menor y el pasto finalmente puede crecer más, o un pastizal donde prácticamente no hay cobertura arbórea. Bueno, acá les agrego las variables que faltaban decir, que son muy importantes. Acá agregué la pendiente y la orientación de ladera. Estas dos variables son muy importantes, ¿por qué? Porque por lo menos acá en Patagonia Norte, muchos de los suelos que conocemos, que básicamente son andisoles, son suelos que se originaron por ceniza volcánica, se formaron, bueno, justamente deposición de ceniza y por el crecimiento de la vegetación y las lluvias, hicieron que se forme suelo. Pero bueno, si hay lugares donde se depositó más cantidad de ceniza y por lo tanto la capa de ceniza acumulada es mayor, el suelo que se forme en ese lugar va a ser mucho más profundo que en un suelo donde se depositó mucha menos ceniza. Y eso es mucho de lo que pasa acá en justamente Patagonia Norte, por la combinación entre deposición de ceniza y vientos. Acá los vientos predominantes son del oeste, básicamente es el anticiclón del Pacífico, que hace es remover o llevarse gran cantidad
de la ceniza que se fue acumulando en laderas que miran hacia el oeste. Fíjense acá en la imagen que está acá en el medio. A ver si puedo poner. Acá. Fíjense esta imagen. Las laderas que están en el este reciben más cantidad de vientos. Entonces, la ceniza que se puede acumular de ese lugar es menor. Entonces, por lo tanto, ese suelo va a ser más somero. Entonces, esa es una variable, aunque no parezca súper importante, en lo que es profundidad del suelo. Y también hay otra variable que es, o sea, también afecta a la ladera por la cantidad de radiación que recibe. O sea, una ladera que, por ejemplo, mira hacia el norte, va a tener mucha más radiación que una ladera que mira hacia el sur, justamente por la incidencia del sol, que en el caso de estar en el hemisferio sur, el sol lo vemos más cercano al horizonte, pero mirando hacia el norte. Es como que los rayos nos inciden de forma oblicua y eso hace de que la radiación que recibe cada ladera es súper diferente. Entonces, esa es otra variable que es importante tener en cuenta. También la pendiente, que la puse acá en un cartelito, también es muy importante porque los suelos que tienen mucha pendiente probablemente tengan, se haya formado poco suelo, también por el tema de la deposición de ceniza. O también hay sitios que son muy altos, como que está acá abajo esta flechita azul, también lo marqué la altitud. Sitios que son muy altos, también van a ver afectada su formación del suelo, ya sea porque hay más vientos, o sea, quedó menos ceniza, hubo menos vegetación porque hace más frío, entonces ese suelo es más pobre. Bueno, y también porque puede ser más rocoso, simplemente por el hecho de que hubo más erosión. Entonces, fíjense cuántas variables uno tiene que también tener en cuenta a la hora de pensar en productividad forrajera. Y finalmente, uno que agregué acá es este que está en verde y marrón, que esto básicamente lo que quise poner acá son variables de paisaje. Que en este caso, imagínense que lo verde es zonas de bosque y lo marrón son zonas de aperturas de bosque, o sea, claros. Entonces, una variable que en mi doctorado también estudiamos fue cómo influye las variables de paisaje en la productividad forrajera. Y ahora vamos a ver cuánto influye y por qué. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? No sé cómo estamos de tiempo, no quiero pasar. ¿Sí? Bien. Bueno, Estamos bien. perfecto. Entonces, básicamente lo que hice yo fue tomar como área de estudio al sur de Bariloche, más allá de que el área de estudio es muy grande, el área de distribución del coigüe y de ciprés, que son los sitios que estamos estudiando nosotros, van desde mitad de Neuquén, imagínense, hasta, sí, mitad de Chubut, más o menos. Entonces, estudiarlo en esta zona, más allá que no va a representar también toda la zona como quisiéramos, va a representarlo bastante bien, porque justo en esta área hay un gradiente de precipitación importante, y eso nos permite estudiar sitios que son muy húmedos y sitios que son bastante secos del área de distribución de estas especies. Entonces, bueno, por esa razón, y también para tener más información de un área de interés, que es la que está marcada acá en el mapa, esos son los valles del río Manso y Foyel, elegimos este área de estudio, pero con la idea de, como les contaba antes, con información que se genera acá, intentar extrapolar esta información y poder estimar la productividad en sitios que, aunque hoy no fueron estudiados, si uno conoce cuál es el impacto de estas variables que están en pantalla, uno puede finalmente predecir cuánto pasto va a crecer en un lugar quizás no conocido. ¿Por qué? Porque justamente uno conoce cuán importantes son las variables y cuánto influyen finalmente en la productividad. ¿Vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y acá como también salió anteriormente, es súper importante complementar estudios de campo con satelitales, porque, como les contaba, los estudios de campo nos dan datos concretos de cuánta biomasa está creciendo, uno lo puede cortar, pesar y medir, estudiar la calidad de ese pasto, de ese forraje, pero si uno necesita hacer un estudio más regional y poder tener capacidad de extrapolación y de estudio incluso con una menor cantidad de esfuerzo, porque las imágenes permiten estudiar lugares sin tener que ir a veces incluso, es súper importante poder tener esta información. O sea,
tanto la de campo como la satelital, para poder predecir también sitios que uno no fue. Entonces, básicamente, estas son 4 imágenes, son algunas de las variables que les mostré. En este caso tenemos lo de arriba a la derecha es precipitación, fíjense el gradiente cómo cambia, esto es siempre el área de estudio, ¿no? Va de 2050 a 850, es mucha variación, hay mucho gradiente. ¿Saben por qué ocurre este gradiente acá en Patagonia? ¿Alguien me lo quiere contar? Eso ustedes lo tienen que saber como de taquito, como dicen. Yo no hablo porque estoy en un café y hay mucho ruido, perdón, pero Bueno. por el fenómeno orográfico. Perfecto, Nazareno. Básicamente los vientos húmedos vienen del anticiclón del Pacífico y por efecto orográfico gran parte de la humedad cae del lado de Chile. De hecho, Chile es súper húmedo, mucho más que acá. Y bueno, a medida que avanzamos hacia el este, van perdiendo humedad y la cantidad de lluvia va siendo menor. Acá también vemos cuánta variación hay en temperatura promedio. Fíjense que va de -5 a 20. Pendiente también, bien, la imagen de abajo, hay lugares que son prácticamente planas, a sitios con muchísima pendiente, lo cual es una variable que también puede influir mucho en la productividad. Y acá en la derecha, un poco representando los diferentes tipos de suelos. Como no hay estudios tan detallados de tipos de suelos, acá en Patagonia lo que usamos fue tipos de vegetación, como intentando caracterizar los diferentes tipos de suelos, o sea, por lo menos para captar esa variabilidad, porque muchas veces la vegetación observada a campo responde a los tipos de suelo que se pueden encontrar. Entonces, por lo menos agregar esta información de tipos de vegetación nos permite a nosotros poder usarlo como proxy de los diferentes tipos de suelo que hay en cada lugar. Bueno, entonces, para arrancar con los estudios de campo, lo que hicimos básicamente en el área de estudio fue estudiar las variables precipitación, altitud, y esto va de la mano con temperatura, y tipo de vegetación. ¿Sí? En particular, los sitios que estudiamos nosotros son bosques de cobre-ciprés, como ven acá en la imagen. A la izquierda tenemos un bosque alto de cobre-ciprés, pero este bosque alto, si sufre disturbios, por ejemplo un incendio, o si el bosque se remueve porque, no sé, hacen leña o otra razón, pueden aparecer especies rebrotantes, como está acá en la fotografía del medio, como son las especies de un matorral mixto, especies como el radal, la laura, el retamo, son especies rebrotantes que muchas veces aparecen, sobre todo después de los incendios, que es el mayor disturbio así de gran escala acá en Patagonia Norte. Pero bueno, después de un incendio probablemente lo primero que aparezca sea un pastizal, como ven acá en la derecha, y pequeños arbustos. Y si las condiciones se dan, bueno, las especies pueden rebrotar, y si las condiciones se dan, pueden llegar semillas y de coibo y ciprés y puede aparecer el bosque nuevamente. Pero yo igual acá no lo voy a abordar, pero este círculo de vuelta a veces no se da justamente por la presencia, ya sea del ganado que se come las plántulas de coibo y ciprés que están regenerando, o porque el pasto es un impedimento para la regeneración arbórea. Pero bueno, eso igual acá no lo voy a abordar. Entonces, básicamente lo que estudiamos nosotros fue de toda esta área de estudio, intentar comprender por lo menos este tipo de vegetación, que es muy abundante, que son los sitios de cobre y ciprés, que llegan más o menos hasta los 1400 metros, 1400, sí, o 1100 metros de altura, no recuerdo exactamente la altitud a la que llegan, creo que son 1400. Pero bueno, la verdad que abarca una gran superficie y son utilizados en muchos lugares para producir ganado. Entonces, poder comprender la productividad forrajera, por lo menos en este tipo de vegetación, es muy interesante. Y respondería a muchas preguntas que hoy se tienen. Entonces, básicamente lo que hicimos fue para abarcar este gradiente de precipitaciones que veíamos antes, y de altitud, que es otro gradiente que, bueno, como ustedes ya sabrán, la temperatura es un factor que afecta a la productividad forrajera. Elegimos 6 campos, que son los que se muestran en pantalla, y en estos campos hicimos un estudio, como el que les contaba, de hacer un estudio de la heterogeneidad del campo e intentar
encontrar estos sitios alternativos de bosque alto, matorral mixto y pastizal para estudiar la productividad forrajera. Bueno, entonces, como les contaba, después de hacer un estudio con imágenes y de ver cómo es el campo, recorrimos los sitios, es el campo de Erostra. Esta es una foto del otro día en realidad, pero bueno, la puse para recordarlo. Y lo que hicimos fue colocar clausuras ¿en dónde? En Bosque Alto colocamos 2 clausuras, intentando estudiar lugares donde hay mucha luz. Como vimos antes, la mayor radiación permitiría una mayor productividad. Y también sitios con poca luz, para ver y conocer también cuánto pasto crece en sitios con poca luz, porque el animal también anda y pastorea en sitios de bosque cerrado. Después también estudiamos, como les contaba, el matorral, que ahí pusimos 3 clausuras porque hay grandes superficies de matorral en el estudio, nos interesaba entenderlo un poquito más, así que pusimos 3 clausuras ahí. Básicamente también lugares abiertos, que son entre copas, lo que se llama entre copa, lugares donde hay poca luz, que llamamos bajo copa, y donde hay muy poca luz, que son como bajo copa cerrado, lo llamamos, que es un lugar muy sombreado donde la productividad pensamos que sería menor justamente por el sombreado. Y también una clausura en pastizal. Entonces, básicamente nos quedaron 6 campos, por 6 clausuras en cada uno, serían 36 clausuras. Entonces, fíjense cómo estas 36 clausuras están ubicadas en un gradiente de precipitación, de altitud, de tipo de vegetación y de luz. Entonces, por lo menos tenemos varias variables que esperamos que nos permitan predecir cuál va a ser la productividad en cada sitio, teniendo datos reales, ¿no? Y bueno, lo que hicimos básicamente fue cortar al pico de crecimiento. O sea, si vemos acá en el gráfico de la izquierda, que es un trabajo de Petorelli, que esto se los recomiendo, que es, básicamente habla de cómo nos sirve el índice de vegetación normalizado para estudiar los ecosistemas, básicamente la productividad. Y está bueno para que lo tengan como referencia, y esto que les contaba antes, en qué casos sí, en qué casos no, se puede usar el IBN para estudiar la productividad forrajera. Entonces lo que hicimos básicamente fue cortar en el pico de crecimiento, que sería este, que más allá que uno no pueda tener un comportamiento súper detallado de todo el campo durante todo el año, porque eso sería muchísimo esfuerzo de muestreo, eso es algo que hay que balancear, el esfuerzo de muestreo y lo que uno quiere resolver. Si uno logra cortar en el punto más alto, permite comparar entre sitios, o sea, decir, bueno, este sitio produce más que este menos que este, más allá que uno no tenga la temporalidad, pero si uno quiere estimar la cantidad de biomasa, la verdad que está, bueno, justamente que es lo que yo medí, es muy útil. Con respecto a la temporalidad, teniendo la cantidad de biomasa, uno, por ejemplo, puede usar el IBN para ver en qué momento hay más crecimiento o menos crecimiento. Pero eso es algo quizás más fácil de estudiar con satélites, pero cuánto crece no se puede estudiar con satélites tan fácil. Entonces es mejor tener ese dato de cada campo. Entonces por eso hicimos un corte al pico de crecimiento, como estimar la productividad del sitio y para poder comparar entre sitios. Y bueno, otra cosa más que hicimos, que también tiene que ver con lo que les contaba al principio. Fíjense que en este caso tenemos un campo donde están las clausuras, ¿no? Estas 2 que están acá son las clausuras de bosque alto. Y esto que está acá son las clausuras de matorral. Y en este caso no había pastizal en el campo, así que la clausura de pastizal terminó siendo una clausura de matorral, pero muy abierto, sin nada de sombreado. Esto es lo que les contaba un poco de ver el campo y de estudiar la heterogeneidad, porque fíjense cómo uno puede, simplemente con una imagen satelital, poder estimar las clausuras que yo coloqué, bueno, ¿qué están representando de mi campo? Entonces fíjense que la textura de todo este polígono de arriba, azul, es como un polígono un poco más verde oscuro, se ve que tiene un poco de pendiente. Bueno, este es un cañadón en realidad, que es diferente de este otro que está acá. Fíjense cómo cambia el color. Entonces, uno podría decir que estas clausuras están representando toda esta área de estudio y estas otras están representando esta que está acá. Entonces, algo que está bueno también de esto es que no es que yo tengo que ir y colocar, no sé, 30 clausuras en este polígono para poder comprender
cuál es la productividad de todo ese campo, porque sería un esfuerzo increíble que realmente no es práctico. O sea, uno tiene recursos limitados y tiene que hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, lo que hicimos fue estudiar, no con clausuras, sino simplemente con lo que son transectas, bueno, cómo es la heterogeneidad de este polígono. Si, por ejemplo, encontramos de que es bastante parecido en todos lados, por decir algo, quizás lo que yo tengo en las clausuras me sirve para estudiar todo el polígono y no hace falta poner más. En cambio, si vemos que es muy diferente, quizás, bueno, haya que intentar predecir con este modelo que estamos armando, por ejemplo, con pendiente o con tipo de suelo, tipo de vegetación, la productividad y no medir tanto. Entonces, lo que hicimos acá a la derecha fue colocar las transectas y medir en cada lugar a ver cómo es ese parche de vegetación. A ver si es muy heterogéneo, si es muy homogéneo y demás. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, como ven acá en la imagen, tiramos una cinta métrica de 30 metros y cada 3 metros medimos 1 metro qué especies presentes hay. Esto para conocer cuáles son forrajeras, cuáles no. Y también hicimos como un estudio por estratos, a ver cuánto, por ejemplo, de la cobertura inferior está ocupada por vegetación, la cobertura media, la cobertura alta. Y en ese caso, bueno, hacer comparaciones, por ejemplo, de cuánta cobertura hay en cada sitio y en general cuánta cobertura hay, en este caso, en todo el parche que estamos intentando estudiar. Entonces, con esta metodología, lo que podemos hacer es hacer un estimativo, o sea, sin ir a todo el campo, poder entender más o menos cómo es ese parche de vegetación y cuánta productividad puede llegar a haber en ese sitio. Y como vimos antes, así como pusimos clausuras bajo copa y entre copa, en este caso también hicimos transectas bajo copa y entre copa, y en todos los casos medimos lo que es la apertura del canopeo, que es cuánta luz ingresa a cada sitio, con lo que es una cámara hemisférica, que es como una cámara de ojo de pez, básicamente, que uno coloca esa fotografía en un programa, le indica la latitud y la longitud y la altitud, y te calcula el recorrido del Sol en ese lugar, con la cobertura de árboles, ¿no? Imagínense. Entonces, lo que está buenísimo de eso es que uno puede conocer en cada sitio cuánta luz está ingresando durante todo el año. Justamente es una variable súper importante para conocer cuánto está creciendo el pasto finalmente, ¿no? Y lo último que también tuvimos que hacer, que esto fue un laburo terrible, cuando uno estudia las especies, hay unas que son más conocidas y otras que no. Y bueno, básicamente fue armar un herbario que, bueno, especies conocidas se relevaban a campo y sin necesidad de hacer nada. Las especies desconocidas se ponían en un herbario y se llevaban como laboratorio para analizarlas e intentar clasificarlas para ver cuáles son. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto, muy interesante. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, estos son algunos resultados de los datos de producción en clausuras. Estas son las clausuras que yo les conté antes. Fíjense, en este caso, por ejemplo, Fabián Lostra, que es el productor el que vemos en el mapita, fíjense la productividad que tiene, ¿no? Y fíjense cómo la productividad también varía según sea el tipo de vegetación y según sea la apertura del canopeo, en este caso que está nombrado por el bajo copa, entre copa, cerrado, ¿sí? Pero, por ejemplo, Fabián Lostra mostró una gran productividad en casi todos los sitios, mientras que si vemos Lanfrey, Cacique Foller y demás, bajó bastante la productividad. Acá podemos ver claramente cómo la precipitación, o sea, sin hacer ningún tipo de análisis, ya podemos ver que la precipitación es un factor súper importante. Si recuerdan los campos, acá estamos, fíjense Fabián Lostra dónde está. Está ubicado bien al oeste. Y de hecho, no solo eso, que le llueve más, sino que es un campo que además se inunda. O sea, tiene agua prácticamente de sobra. Entonces acá ya estamos encontrando de que una variable súper importante es la precipitación o la disponibilidad de agua, ¿no?
Bueno, pero estos simplemente son los datos que encontramos. Lo que queríamos hacer como objetivo era, bueno, ¿qué relación hay entre los datos que yo encontré y las variables predictivas que yo pensé que había? ¿Se acuerdan? Altitud, precipitación, orientación de ladera, ¿qué más dijimos? Pendiente. Bueno, toda esta información, quizás a ustedes también les venga bien conocerlo. Como en la naturaleza muchas cosas no son lineales, o sea, la relación entre dos variables no suele ser lineal porque, bueno, por la que la misma naturaleza no es así. Como vimos recién, el crecimiento de los individuos con relación al recurso es exponencial y no es lineal. Bueno, así hay un montón de relaciones entre variables que no son lineales. Entonces, en este caso, imagínense que yo para cada sitio tenía un montón de variables y yo intentaba entender cómo se relacionan esas variables. Entonces, hay un tipo de análisis que justamente, no sé si ustedes han tenido estadística o análisis, no sé, de datos o algo así, pero cuando los datos no se relacionan de forma lineal, lo que uno tiene que hacer es estudiar relaciones no lineales. Entonces, en este caso, lo que se hace, un tipo de análisis es el análisis multidimensional no métrico, que se reduce en estas siglas. Entonces, básicamente lo que encontramos es esto. Vamos a intentar entender el gráfico primero y después les voy a contar qué fue lo que encontramos. Básicamente lo que hace esta metodología es clasificar a cada sitio, en este caso cada sitio es cada clausura, ¿se acuerdan que eran 36 clausuras? Intenta clasificarlas por las variables que las, ¿cómo se llama? Que medimos. O sea, fuimos a tal clausura, medimos, bueno, cuánta luz entra, cuánto llueve, cuánta temperatura es en promedio, bueno, un montón de variables que caracterizan a cada clausura. Entonces, lo que hace este análisis es, bueno, genera un espacio de ordenamiento donde las clausuras que son más parecidas entre sí van a estar más cerquita. Y las clausuras que son más diferentes entre sí van a estar más alejadas. Y que son más diferentes entre sí es con todas las variables que yo medí. O sea, ¿se acuerdan todo lo que dije? Bueno, las que son más parecidas van a estar más cerca, las que son más diferentes van a estar más lejos. Y esto está muy bueno porque te permite estudiar mucha información junta. Justamente hoy en día lo que nos sobra, también a nivel humanidad, me parece, es cantidad de datos a analizar. Entonces hay que empezar a entender tanta información. Entonces en este caso aprovechamos esta metodología que justamente nos permite ver esto. Entonces, lo que son los ejes es un ordenamiento artificial que hace el sistema, que básicamente nos agrupa a los sitios si son parecidos o diferentes. Entonces, eso, que son lo que está en negro, es CLFL, esto significa, por ejemplo, clausura, Fabián Lostra, ¿no? Número 8. Clausura, Fabián Lostra, número 4. Esas son las clausuritas. Y después tenemos en rojo, yo le agregué, bueno, cuál fue la productividad de cada sitio. O sea, la productividad yo la medí en todas las clausuras, ¿sí? Pero en este caso me dio que, por ejemplo, fíjense, la productividad 2021 pico es lo que yo les contaba. Bueno, yo fui en el 2021, fui a medir la productividad, corté el pasto y lo pesé. Ese es ese dato, ¿sí? Ese es el dato de productividad. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Puedo interrumpir un segundito, Sí. Fabio? Ahí Sí. quizás contarles en qué momento ibas a medir la productividad. En enero, o sea, el pico de crecimiento, eso me olvidé de decir, bueno, acá en Patagonia arranca el crecimiento en primavera, básicamente, y el pico de crecimiento es en enero. Yo fui más o menos el 10 de enero a cortar el pasto en todos los campos al mismo tiempo. O sea, el corte de pasto fue simultáneo en todos los campos. Y los comparé, básicamente. ¿Estamos? Buenísimo. Sí. Bien, entonces fíjense cómo después de hacer este ordenamiento, yo le agregué las variables que medí. Fíjense que tenemos precipitación, tenemos altitud, sigues altitud. Disculpen las siglas, pasa que estos son datos todavía muy frescos y no pude, o sea, estos les falta procesar, así que es lo último que tenía. Apertura de canopeo, estos se acuerdan que yo saqué fotos hemisféricas y me decía, bueno, ¿cuánta luz ingresa al sitio? ¿No?
Esta otra variable que es ORI, es orientación de ladera. Eso sí, lo que yo hice fue convertir, ¿se acuerdan que les contaba que laderas que son más húmedas es porque tienen, laderas que tienen mayor profundidad de suelo son las que miran hacia el suroeste o hacia el oeste porque acumularon mayor cantidad de ceniza y demás? Bueno, toda esa información yo la resumí en una variable que es orientación de ladera y la ajusté para que de alguna manera me muestre cuáles son los sitios más húmedos o con suelos más profundos de forma positiva. O sea que ORI me va a indicar suelos o laderas que miran hacia el oeste o hacia el suroeste y por lo tanto son con suelos más profundos y por lo tanto más húmedos. Después tenemos pendiente y bueno. Y otras variables que yo les conté, esto es evapotranspiración potencial, o sea, cuánto evapotranspira en ese sitio. Entonces, fíjense que acá tenemos la productividad. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que estas clausuras que están acá, como están más cerca de la productividad, casualmente Fabián Lostra, Oscar Anticura, que es otro que estaba también un poco al oeste, fueron las más productivas. Pero lo más interesante de esto es, bueno, a mí no importa tanto qué campo fue más productivo, a mí me importa cuáles son las variables que hacen que un campo sea más productivo. Entonces vemos que la precipitación, como la flecha está hacia el mismo lado que la productividad, vemos que es una variable súper importante para predecir la productividad. Esta otra variable que es la orientación de ladera también fue súper importante, fíjense que está apuntando hacia el lado de la productividad. En cambio la altitud, fíjense que va en oposición, o sea, sitios más altos son menos productivos. ¿Tiene sentido esto? Díganme ustedes, a ver. Sí, perfectamente. Bien, como la temperatura era un factor que, o sea, si hace frío, la productividad se ve limitada. Entonces, sitios más altos van a ser más fríos y por lo tanto van a ser menos productivos, con lo cual también tiene sentido. Y finalmente, la apertura de canopeo, fíjense que está relacionada, pero no tanto. O sea, fíjense que la flecha va un poco hacia el lado de la productividad, pero evidentemente también influye la precipitación, no es la única. Entonces, por eso está como hacia este lado. Entonces, además de ver este gráfico, uno lo que tiene que hacer es un ajuste, decir, bueno, cuánto de la productividad que yo medí, las variables que yo estoy usando me permiten predecir. En este caso dio del 62%, lo cual es muy bueno porque yo voy a poder predecir la productividad con un 60% de precisión. Esto también un poco habla de la heterogeneidad que hay en los sitios. Si vemos el gráfico anterior, fíjense esto, tengo sitios que prácticamente no producen nada. Yo esto tengo que poder decir que un sitio es poco productivo, o hay sitios que producen un montón, como estos que están acá arriba. Entonces, esto habla de la heterogeneidad y también de la dificultad de predecir la productividad forrajera. Pero bueno, el tener la capacidad por lo menos de estimar con un 60% de precisión la productividad, hasta ahora es bastante bueno porque tampoco había muchos estudios en la zona. Así que, bueno, ¿quedó alguna duda de este gráfico? No, está muy bueno. Buenísimo. Bueno, esto fue como el primer paso, esto es un estudio exploratorio. El segundo paso, esto lo hice bastante con Lucas, que es, bueno, yo quiero finalmente predecir, ¿no? Yo quiero tener capacidad predictiva con mis variables. Entonces acá lo que hicimos fue básicamente una regresión múltiple. Esto es en estadística, es con varias variables, yo intento predecir una variable de respuesta. Y eso lo combiné con inferencia multimodelo, que es una metodología que usamos en estadística que está muy buena, que les recomiendo que aprendan. Entonces, básicamente, acá lo que sale este gráfico es cuán importantes son las variables a la hora de predecir la productividad. Y fíjense, la precipitación es la que más tiene. Después la altitud fue súper importante, la orientación de ladera, la temperatura. En este caso hay que tener cuidado porque cuando uno usa modelos, estas dos variables están muy correlacionadas, entonces uno no puede usar las dos en el mismo modelo, tiene que usar una u otra porque si no genera colinearidad y es un problema para predecir, entonces se usa una u otra.
bueno, pendiente y demás. Entonces, finalmente lo que se hace es armar modelos estadísticos donde uno intenta predecir la productividad forrajera con las variables. Y fíjense que uno de los mejores modelos fue este, que dio el 50%, que usó la evapotranspiración y la precipitación como variables predictoras. Pero en este caso estamos usando solo variables regionales. Esto es, bueno, yo a un campo que no conozco, bueno, ¿qué variables podría usar para predecir? Bueno, estas dos me dan más o menos un 50% de precisión. Si yo, en cambio, puedo ir al campo y puedo medir algunas cosas en el campo, en este caso, fíjense que aparece, entre las variables, aparece esta variable, que es la apertura del canopeo, básicamente, que es la inversa. O sea, cuántos árboles están cubriendo el sitio que yo me encuentro. Una cosa que quizás me faltó explicar es, en esta tablita que está a la derecha, esto es el R cuadrado, que es la precisión de mi modelo. Y acá abajo están las variables que aparecen en los modelos, y las que tienen valores son las que finalmente aparecen en el modelo. En este caso, el mejor es este, que es el 63%, y aparece la apertura de canopeo como una variable súper importante, la orientación de ladera y la precipitación, y la interacción entre precipitación y orientación de ladera. Esas son las principales variables que me permiten predecir bastante bien la productividad forrajera. Una cosa que es interesante es que en este modelo no aparece el tipo de vegetación. O sea, que sea bosque alto, matorral o pastizal, no aparece como variable. Esto es interesante, ¿por qué? Porque, como vimos, son estados alternativos. O sea, un pastizal puede ser un matorral después, y un matorral después puede ser un bosque alto. Esto nos habla de que quizás el tipo de suelo es el mismo en los sitios, porque justamente lo que hoy es un pastizal, quizás antes fue un bosque. Entonces, el factor suelo en este caso es el mismo, entonces no aparece esta variable en el modelo. ¿Se entendió eso? Eso último, Sí, último. perfecto. Sí, lo de los tipos de vegetación. Sí, podemos Bien. repasar un poquito. Dale, sí. ¿Se acuerdan que yo coloqué las clausuras en tres ambientes? Eran o bosque alto, o matorral, o pastizal. Bueno, justamente, ¿por qué busqué estos sitios? Porque entre sí podían alternarse. O sea, un bosque alto podía convertirse en un pastizal o en un matorral si ocurre un incendio. O un pastizal puede convertirse en un matorral si las especies rebrotan. O el matorral puede ser un bosque alto si hay regeneración. Entonces, que estos tres sitios, o sea, que el tipo de vegetación, en este caso, estos tres sitios, no haya aparecido como variable predictora, ¿qué quiere decir? Que evidentemente, en este caso, el tipo de suelo, que es lo que estaría representando el tipo de vegetación, no fue tan importante a la hora de predecir la productividad forrajera, justamente porque el suelo es el mismo en los tres sitios, o es muy parecido. Pero sí apareció, no el tipo de vegetación, sino cuánta luz entra al sitio, que está representado por esta variable que es la A4 ring, que es el índice de área foliar del bosque, que está arriba. Lo cual es súper interesante esto, porque nos dice que si uno, por ejemplo, hace una recorrida por el campo y más o menos estima cómo es la cobertura arbórea del campo, ya sea con fotos en el campo o con imágenes satelitales, uno puede estimar mucho mejor la productividad. Pero sin embargo, si uno no tiene ese dato, uno puede decir, bueno, tengo solo variables regionales, bueno, tengo un 50% de capacidad predictiva, lo cual es bastante bueno igual. ¿Estamos? Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, eso es recontra, digamos, nuevo, ¿no? Esto es bien, digamos, no hay ningún trabajo previo en esta región con este tipo de vegetación, bosque de coigüe y ciprés, que haya probado esto, ¿no? Así que bueno, esto es muy, muy innovador, es muy reciente, digamos, esta conclusión a la que le está contando Fabio, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Yo no la sabía tampoco. No, está buenísimo. Y sobre todo tener un dato de, bueno, si yo quiero predecir la productividad de un sitio, bueno, ya tengo, o sea, ya sé cómo se comporta más o menos y ya sé cuáles son las variables importantes de tener en cuenta. Entonces, aunque uno tenga un cierto grado de error, uno de antemano ya puede predecir cuál, más o menos, cuánta productividad va a haber en un sitio y con datos reales medidos, ¿no? Lo cual es súper importante. Bueno, hasta acá vamos bien con lo que es clausuras. Bueno, seguimos. Sí, Juan. Si quieren preguntar algo, bueno. Sí, va bien, va bien. La otra pregunta que teníamos, porque esto, o sea, acá está todo bien en lo que fue la clausura y predecir cuánto pasto crecía en las clausuras, que es un lugar determinado. Pero se acuerdan que el campo es grande, o sea, yo no puedo quedarme solo con ese dato y no conocer cómo es el resto del campo, porque si no estaría cometiendo un error. Entonces, justamente por eso hicimos las transectas y un poco estudiamos cómo es la heterogeneidad de los ambientes donde estaban las clausuras, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es ¿en qué medida, o sea, esto es en especies presentes, en qué medida aparecen las mismas especies en cada ambiente? ¿En qué medida las especies relevadas en las clausuras representan al parche de vegetación donde están instaladas? Tanto en especies presentes como en cobertura arbórea. Entonces acá también hicimos este análisis también nométrico que es súper cómodo y útil en ecología, que lo voy a pasar a explicar de a poco porque tiene un montón de cosas. Bueno, en este caso, acá estoy haciendo un zoom a la derecha, tenemos algo parecido a lo que vimos antes, solamente que en este caso, lo que son los sitios, ¿vieron que antes estaban las clausuras? Bueno, lo que son las clausuras, yo las oculté, porque hay un montón de, o sea, hay un montón de información de nombres de transectas, que en este caso no aportan información y confunden. Entonces simplemente no las muestro. Lo que sí estoy mostrando, lo que está en negro, son las especies. O sea, cada uno de estos puntitos es una especie. Por ejemplo, Maiboa es Maitenus boaria, que es el maitén. Una conocida. Por ejemplo, Lan es Olcus lanatus, que es una especie muy forrajera. Brocat es Bromus catharticus, que es otra especie muy forrajera. Lot10 es Lotus tenuis. Bueno, así son todas las especies que fui relevando cuando fui yendo a campo y les puse como un apodo para que sean más lindos de ver, básicamente. Entonces, un primer resultado fue, bueno, yo tengo estas especies, hice un ordenamiento, ¿se acuerdan de este ordenamiento en el espacio? De que, bueno, si las especies primero, si están más juntas, es porque suelen aparecer juntas. Eso como primer dato. Pero después le agregué, lo que es también interesante, es las variables ambientales. En este caso, fíjense que las variables que más explicaron la distribución de especies, ¿cuáles fueron? Voy a poner acá el puntero, porque si no... Bueno, no puedo escribir. Las especies que más aparecieron fueron apertura de canopeo, también súper importante, precipitaciones, temperatura, orientación de ladera y altitud. Fíjense que en este caso, sitios donde llueve más, donde hay más temperatura y laderas más húmedas, justamente aparecieron las especies más productivas del pastizal, como son Dactylis glomerata y Orcus lanatus, ¿sí? Pero fíjense que sitios donde quizás llueve, pero hay mucha luz, también aparecieron estas otras especies que están acá arriba. Tripra es Trifolium pratense. Crepcap es Crepis capillaris, que es una especie de pastizal. ¿Vieron como el diente de león? Bueno, es muy similar. Iprad también es Hippocaris radicata. Todas estas especies que son bien de pastizal, fíjense donde hay mucha apertura de canopeo
y está muy pastoreado. Entonces, también acá empiezan a aparecer especies que son bien características de sitios pastoreados o sitios de pastizal. En cambio, fíjense que sitios que son más altos, donde llueve menos, o sea, fíjense el lado opuesto de la flecha, que sería donde si la precipitación va hacia abajo a la derecha, o sea, este cuadrante, el cuadrante opuesto son cuadrantes donde llueve poco. Entonces ahí encontramos especies, por ejemplo, a ver, Anemone multifida, Colombium biflora, Viola maculata. Bueno, son especies que evidentemente se han adaptado más a la altitud y se han adaptado más a la falta de agua. En este caso, la apertura de Canopeo fue medio independiente. Eso está re bueno también que lo vean, cuando uno ve este tipo de gráfico, que si la flecha sale en forma perpendicular a la otra, por ejemplo, apertura de Canopeo y precipitación son casi perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no están correlacionadas. O sea, tanto en sitios donde llueve mucho y donde llueve poco, puedo encontrar mucha apertura de canopeo. O sea, puedo encontrar sitio de pastizal en los dos ambientes. O sea, este tipo de gráficos están buenísimos porque permiten entender un montón de cosas al mismo tiempo. No todo, pero te da un buen panorama de qué está pasando. Bueno, ¿este gráfico lo entendieron? Disculpen si es muy, muy complejo, no, la idea no es matarlos. Bueno. Algo para sumar, Fabio, ahí. Sí. Es interesante también, más allá del gráfico, que bueno, que tampoco es el objetivo que digamos que se entienda a la perfección, pero sí me parece que es re importante esto, entender cómo leerlo, que es lo que vos contaste recién. Y creo que algo que es también algo que suma mucho conocimiento nuevo, que si bien también está descrito en varios lugares, pero no así con esta clasificación para esta región, es esta cuestión de qué especies aparecen en lugares más abiertos, o sea, más pastizal con más carga o con más años de pastoreo, ¿no? Que esto pueden ser tomado como las especies claves, ¿no? Que vemos que en otras regiones eso está muy descripto, ¿no? Para lo que son, por ejemplo, las estepas arbustivas o los mallines degradados, y mientras que para esta zona eso no está descrito con una asociación al pastoreo, y en este caso vos ya ves cómo aparecen estas especies que son indicadoras, ¿no? De quizás, no sé si condición de pastizal, pero sí por lo menos de productividad. Exacto. Sí, tal cual. Lo que quiero agregarle a esto, por ejemplo, es el tipo de vegetación, o sea, cuando estas especies aparecieron en pastizal o en sitios más pastoreados, donde hubo mayor carga ganadera, y en qué sitios aparecieron donde hubo menor carga ganadera y qué especies, justamente porque las especies, como ya habrán visto, se tienen que adaptar al ambiente. Y si el ambiente es un ambiente donde hay pastoreo, bueno, esa especie tiene que tener o resistencia o tolerancia al pastoreo, porque si no, va a desaparecer. Y eso es lo que pasó y lo que suele pasar en los bosques acá en Patagonia, que son bosques que no evolucionaron con grandes herbívoros. Cuando entra el ganado, muchas especies que uno puede encontrar en un bosque alto, justamente como no son tolerantes o resistentes al pastoreo, terminan desapareciendo, porque el animal se la come y después no crece de nuevo esa planta, porque o no rebrota, o al perder tejido vegetal no puede hacer fotosíntesis y no puede volver a crecer, porque tiene los tejidos de crecimiento en sitios altos y no en sitios como las gramíneas, por ejemplo, que tienen el sitio donde la vaca no puede llegar a comerla, que es en las yemas o muy cerca del suelo. Entonces son todas variables que, sí, hablan mucho de cómo es el ambiente. Si uno encuentra especies que son súper tolerantes al pastoreo, evidentemente en ese lugar hay mucho pastoreo. Y acá algo que se agrega, pero eso lo voy a analizar después, es fíjense cómo la regeneración de cobre y ciprés, que están acá, aparece justo en lugares donde hay especies poco palatables, especies donde hay lugares donde hay mucha pendiente y que son muy altos, o sea, donde el animal quizás casi ni va a ese lugar a pastorear. Entonces, justamente ahí fue donde encontramos regeneración de cobre y ciprés. O sea, o casualidad,
que lo encontramos ahí y no en pastizal donde está la vaca, ¿no? Lo cual también habla de, o sea, de cómo reaccionan las especies estas a la ganadería. Bueno, y entonces, después de entender un poquito cómo se distribuyen las especies, lo que hicimos fue, bueno, ver lo que está acá. Básicamente lo que vemos acá, estos son los 6 campos, porque lo voy a alejar. Fíjense que tenemos 6 cuadros, estos son los 6 campos que estudiamos. Si vamos a cualquier campo como ejemplo, vamos a ver con diferentes colores, por un lugar, las transectas. Por ejemplo, las transectas que son este verde flúor, son transectas de bosque alto. ¿Sí? Son todas transectas de bosque alto. Y después las clausuras de bosque alto están marcadas con verde oscuro. ¿Sí? Entonces fíjense que en la distribución de especies, yo acá tengo tres clausuras en bosque alto. Fíjense que las transectas no son tan parecidas a las clausuras. ¿Por qué? Porque no están, ¿se acuerdan que no están encimadas? O sea, para que sean similares tienen que estar como cerquita. En este caso, las clausuras quedaron un poco lejos de las transectas. ¿Esto qué quiere decir? Que los ambientes no son tan parecidos. En lo que es apertura de canopeo, puede llegar a ser que sean parecidas. Son las líneas azules que están acá marcadas. ¿Vieron como las isoguetas de precipitación? Bueno, esto es igual, solo que las líneas azules marcan isolíneas de apertura de canopeo. Entonces, si uno sigue una línea, es como que ahí es el lugar donde hay la misma cantidad de luz. Entonces, quizás lo que estamos viendo en este gráfico es que hay lugares donde las clausuras representan un poco mejor los ambientes, pero otros donde no tanto, y quizás habría que agregar más clausuras para entender un poco más cómo es todo ese ambiente. Justamente porque hay mucha heterogeneidad. Pero esto es súper importante de hacer, porque uno puede no hacer esto y decir, bueno, esta clausura representa el bosque alto, ya está, yo me quedo tranquilo. Y en realidad no, o sea, puede haber muchas diferencias y las estimaciones que yo haga de productividad quizás no sean muy precisas, justamente porque hay mucha heterogeneidad. Entonces, poder estudiar la heterogeneidad de los ambientes es clave y podemos decir, bueno, esto es parecido o no tanto, y bueno, yo hasta acá puedo llegar o con este grado de error te puedo llegar a decir cuánta productividad. Porque si no, uno puede llegar a cometer el error de predecir con error, ¿no? Con mucho error y sin conocer el error que está cometiendo. Así que bueno, esto estuvo re bueno este análisis. Fíjense que este campo, por ejemplo, que está a la izquierda, el Chucao, acá está un poco más cercano. Fíjense que el elipse verde, que es el de bosque alto de las transectas, con el elipse verde clarito, está un poco más cerca. Y bueno, evidentemente ahí sí son más parecidas y en ese campo, bueno, lo puedo llegar a ajustar mejor. Bueno. Voy a pasar a esto otro, así nos hace muy largo. No sé si ustedes suelen hacer algún recreo, Ande, o sigo. Sí, hacemos un descansito de unos 5 minutitos. Dale, perfecto, así descansamos un poco. Bueno, dale. ¿Les parece? Les quemé la cabeza ya. No. Dale, genial. Sí, así creo, ¿no? Quema de cabeza. Para dos. Bueno, mejor que aprendan. Y se quemen un poco la cabeza, pero que aprendan. No, está buenísimo. Además, esto no lo pueden leer en cualquier lado, digamos. Entonces está bueno. Sí. Bueno, descansa un ratito, Fabio. Dale, gata un poquito de agua, voy al baño. Dale, sí, gracias.